Buenos días, sí, milagroso de verlas. ¿Cómo vamos? ¿Sí me escuchan? Buenos días, profe. Buenos días, sí, milagroso de verte. Buenos Escucharte días, más bien. profe. Buenos días, ¿cómo va todo? ¿Bien o no? Sí, señor. Ah, bueno, eso es lo más importante. ¿Dónde está? Me falta el... Ah, Geraldine, sí, coño. ¿Cómo van las cosas? ¿Sí averiguaron algo del APA o no? Cuente la verdad. Sí, profe, pero estoy buscando la página, o bueno, que nos diéramos por la universidad, la de la universidad A ver, Ana. Javeriana. Sí, Sí. pero pues no encontré así. Y lo que encontré es como yo tengo el trabajo, o sea, el interlineado de Pero, dos. ¿Señor? sí, es que de lo que te decía, te hacen falta es algunos conceptos que hay que tener claros en lo que es digamos, por ejemplo, cómo se debe estar presentado el trabajo. De todas maneras, déjeme, yo les busco, yo tengo por ahí una cantidad de información de eso y de pronto se las comparto, ¿vale? Ah, bueno, gracias, profe. Para que lo miren, porque incluso unas conferencias de cómo hacer las citas, la referenciación bibliográfica. Déjeme, yo le busco alguna cosa para que ustedes también lo tengan, ¿vale? Que eso les puede servir más adelante. A todos nos sirve, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Y tú miraste la versión, entonces me olvidó preguntarte, ¿miraste la versión que consultaste? No, profe. Ah, ok, puede ser por eso. Bueno, ahí lo miramos más adelante. Nosotros tenemos ¿qué tiempo tenemos? Estamos mirando lo que era la famosa reforma estructural, ¿no? Sí, señor. Ya veamos que nuestro doctor estaba hasta de mal genio. El Sí. muchacho es una belleza. Pero pues igual cada uno de nosotros tenemos nuestra forma de expresar en un momento determinado, pues como interpretamos esas leyes tributarias, ¿no? ¿Qué número, perdóname, qué tiempo teníamos? 1:12. 1, 12. Ah, entonces estoy bien. Estamos bien, entonces por acá. Entonces, recuerde que básicamente se está hablando mucho del IVA, ¿no? Allá retomo. Les decía que un periodista, primero que la belleza del ministro dijo, no, que eso sí era a partir del 1 de febrero, ¿cierto? Y cuando las normas se dice que son de aplicación, ¿cierto? Y a partir del 1 de enero del ejercicio siguiente, ¿correcto? Les comentaba también que muchas veces cuando hay contratos en ejecución, sobre todo con entidades del Estado, ¿cierto? En este caso nosotros teníamos contratos con IVA del 16%, pues esos contratos pues sí siguen operando con ese 16%, ¿correcto? Porque esos 3 puntos se saldrían de lo que tiene presupuestado y eso todo es digamos, por la asignación que hace el gobierno para esos proyectos. ¿Listo? Eso hay que tener también en cuenta. De todas maneras, la ley siempre lo contempla, ¿no? ¿Listo? Y un periodista pues también replicó la información y mucha gente pensó que eso se aplicaba a partir del 1 de febrero, entonces una cantidad de incongruencias en el mes de enero. ¿Listo? Porque 3 puntos siempre es harta plata. ¿Estamos? Sí, señor. Por aquí yo les comparto de una vez a mi doctor. Tengo aquí, estamos aquí. Y estamos aquí. Y de una vez este está aquí. Estamos en el 12 más o menos. Sí, por ahí creo que estamos. Bueno, muy bien. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Ok. Pero eso no va ahí, eso no es así, la ley es otra, la ley dice otra cosa. Y esto pues, ¿Se quiero escuchan dar un bien? ejemplo para que comprendamos qué es lo que se regula con esto. Sí, señor. Ok. Imaginemos nosotros almacenes de éxito que amanece el 1 de enero de 1917 y abre las puertas y todos los precios los productos estén remarcados ya con tarifa del 19. Eso es imposible. ¿Quién no puede obligar a hacer eso? Eso es lo que soluciona esta norma y todas las veces ha ocurrido lo mismo.
que a ellos les dan un plazo prudencial para que ellos arreglen los nuevos precios, la nueva tarifa. Pero, por ejemplo, un asesor de ellos allá, lo primero que decir, madrugue a remarcarlos del 16 que bajaron al 5. Eso toca de una vez remarcarlos, porque fijo que el precio no se lo bajan, pero el IVA sí, entonces aproveche para vender y ganar más. Y eso es efectivo, entonces no va a dejar para remarcar esos de último. Pues ellos van a comenzar a remarcar en el tiempo prudencial y lo nuevo que va surtiendo, pero eso sí, a partir del 1 de febrero ya no hay disculpa para decir que no le quedó tiempo. Pero esto no puede ser aplicable a una persona que vende carros, que tiene 20, 30 carros y que no los alcanza a remarcar. No, y no aplica esto. Y a nadie más. Y no hay que inventarse uno nada ahí para decir, no, es que yo también remarco los precios. Pues tendría que demostrar eso, que remarca precios y que tal, y que va a tener que demostrar eso. Un almacén de las plataformas grandes, pues le queda sencillo demostrar eso. Y mire, ¿a qué horas? Pero otro que le miren ahí y tiene, y no, que se gastó un mes para... Entonces, eso es lo que tenemos que comprender. Y en ese caso, ese plazo máximo para ellos y para nadie más. Y nadie puede meterse entre esas cobijas. Eso no lo cobija, sino a eso. Entonces, todo eso que han dicho para arriba y para abajo tiene una sola verdad. Es para unos casos especiales por absoluta necesidad, que tiene que darle ese plazo porque es imposible hacerlo de otra manera. Entonces no es que eso se pueda generalizar. Otra excepción que también la traen en las reformas y ha venido reiterada con los contratos celebrados con entidades públicas. Por una razón también, porque el presupuesto del Estado no lo pueden modificar, y si ya quedó comprometido, ya no hay más nada que hacer. Entonces, si el contrato fue celebrados con entidades públicas, será la vigente en la fecha de la resolución o acto de adjudicación o suscripción del respectivo contrato. Y fíjense lo que estoy diciendo ahí, la tarifa del impuesto es la que aplique en el momento, fecha de la resolución o acto de adjudicación. Si eso fue el 30 de diciembre o el 31, ahí ya está vigente la ley. Ahí no dice que es a partir del 1 de enero o no, es cuando está vigente. Entonces, si ese contrato de obra pública o el contrato de... hay contratos que son instantáneos como la compraventa y hay contratos de tracto sucesivo como los arrendamientos. Y esto es importante en general, porque otro problema es la causación del IVA en la prestación de servicios, que tenemos que referirnos especialmente, porque ya vamos de que el contrato se comenzó a celebrar allá y que apenas está aquí, que lo hizo allá, pero lo facturó aquí. Ya hablamos de eso. Estos son casos especiales por esta circunstancia, no la causación general de cada hecho generador. Entonces, sí, es un contrato de arrendamiento que se celebró en vigencia de la tarifa anterior. Ese contrato, con todas las solemnidades, será aplicable esa tarifa. Entonces sigue el arrendador, el dueño del inmueble, sigue cobrándole arriendo a la entidad del Estado durante 2017 y entonces ahí durante el tiempo seguirá cobrándole, aplicando la tarifa de la fecha del contrato, que era la del 16%, hasta el momento que lo modifiquen. Ah, pero es que si le suben al canon, pues claro, si le agrega, si aumentamos el canon, pues lo modificó, cualquier cosa que le hagan el contrato, ya listo, lo primero que tiene que saber es que cambia la tarifa del 16 al 19 y sale el problema. Y eso es, si puede seguir facturando el 16 en esa condición. Porque uno dice, es que el contrato lo cerramos por 5 años. Bueno, sí, 5 años. Pero 5 años con el canon fijo, claro, porque no le va a cambiar. No, es que cada año cada. Ah, entonces sí tiene modificaciones. Es que no le haga ningún cambio. Entonces aplicará esa tarifa. Si tales contratos son adicionados a dicha adición, les son aplicables disposiciones vigentes. Pero si fueran de particulares, pongámoslo aquí al lado. Si fueran de particulares, pues el canon siguiente que vaya a cobrar o facturar y que ya rige una nueva tarifa, pues esa ya es del 19, entre particulares. Con el Estado aplica esto, pero entre particulares nada que hacer.
el siguiente canto es tarifa al 19. Ese es el asunto. Ahora, es posible que en los contratos, en diciembre celebraron un contrato con una concesionario de vehículos para proveerle de uno o yo no sé, de dos vehículos a una entidad del Estado, firman el contrato, comprometen el presupuesto, tal, pero no hicieron más nada. Ese contrato lo obliga a que le respete la tarifa de ese momento. Y muchos casos lo hicieron, porque tienen el presupuesto, pero no alcanzan a hacer, pero lo comprometen. Vamos a tenerla en el contrato y ya quedó listo. Y este año están ya en enero, están facturando, pues tiene que, pero con entidades del Estado, porque esta norma expresamente les está autorizando. Si no estuviera la norma, no podría ser así. Así es el asunto. Por eso le toca la norma decirlo. Y la última excepción, que es una monstruosidad, eso es lo más absurdo y equivocado que puede pasar y que tiene nombre propio. Nadie con tanto poder podría meter eso ahí. Contratos de construcción e interventoría derivados de los contratos de concesión de infraestructura de transporte. Dios santo. Entonces, debieron, lo normal, que si es contrato con el Estado celebrado ahí, punto. Ya, y al contrato. Pero ojo, hablemos del anterior. Allá el que es proveedor de esos bienes, el que tenga un contrato celebrado de esa manera, todo lo que vaya comprando para ese contrato que todavía le toca aplicarle la tarifa al 16, lo que va comprando lo va comprando común y corriente, ya con tarifa al 19, normal. Aquí no, aquí le metieron, mire lo que dice, el régimen del impuesto a las ventas aplicable. Aquí no es la tarifa, es el régimen. Todo el IVA anterior sigue vigente para ser aplicado a los contratos de infraestructura. ¿Cuántos billones tienen allá en ejecución? ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo que ellos, para desarrollar el contrato, compren, sigue con el régimen anterior. Entonces, ¿cómo será el desorden de distribuidores de hierro, distribuidores de cemento, distribuidores de papelería? Ya hay problemas. Van a comprar papelería y dice, a nosotros, como esto es para infraestructura, para estos contratos de infraestructura, para nosotros sigue siendo el 16. Y sí, sigue siendo el 16. Pero ¿cómo nos vamos a demostrar esto? Porque el día que diga, usted comienza a venderle a uno al 16, como que siguen las dos tarifas, 16 y 19, porque todo lo que compre para esos contratos de infraestructura sigue siendo con la tarifa. Por ejemplo, la gasolina quedó grabada con IVA también, al 19. Entonces, si ellos van a seguir comprando gasolina, para ellos la gasolina tiene la condición anterior, que no tenía IVA, pero tenía un impuesto de consumo. Y entonces, ¿cuál impuesto de consumo aplica? Pues tendría que ser el anterior, pero no, el impuesto de consumo va a ser el de ahora. Pero se iban a decir, IVA no tenía, y no se le puede aplicar IVA. Entonces, ¿cómo manejar eso? Infortunadamente aquí, pues siempre el problema es que aquí la misma norma dijo en la ejecución de los contratos de que está el presente artículo, pues el representante legal de la entidad o el revisor fiscal deberán certificar, previa verificación del interventor del respectivo contrato, que los bienes o servicios adquiridos con las condiciones del régimen tributario antes de la entrada en vigencia de esta ley se destinaron como consecuencia a la celebración de los contratos. Entonces, al final, a mí se me ocurre, bueno, y alguien viene a comprar cemento que es para eso, yo como que le pido para poder estar tranquilo, porque el día que le pregunte, ¿por qué con el 16 no tiene? No, pues él dijo que era para infraestructura, pues yo le vendo. No. Allá esa prueba no nos la van a aceptar. Ese día tome, ¿y usted por qué con el 16? Demuéstrelo, porque si ya le van a decir, demuéstrelo. Y eso no es solamente diciéndole que tenga que convencerle. Entonces, lo más seguro es que, oiga, traigan un certificado de revisor fiscal donde diga que lo que está comprando es para eso, para de una vez echarle la culpa a él. Y una vez, si algo le pasa, tome para el revisor fiscal. A ver, y él que va a saber que los bultos de cemento son para eso, los coge para otra cosa. Los coge para, uno no sabe, pero ¿a quién le toca certificar eso? Ahí está diciendo. Entonces, ¿cómo más vamos a poder demostrar que lo que compró es dentro de eso? Ahí, o el representante legal, entonces el revisor fiscal dice, usted también puede, y este es el representante legal del que está haciendo el contrato de infraestructura. Y bueno, y allá mire a ver
cómo demuestran eso. Pero esto es una defecio, esto no tiene sentido, esto no podría pasar en una reforma. Es que el Estado va a recaudar impuestos y con eso hace las obras. Y si tiene la plata, pues cóbrelo y destínelo a las obras. Es que es eso, es para eso. Entonces, que paguen menos. El IVA, 3 puntos menos para seguir desarrollando esas obras. Entonces, el problema es de administración de eso. Que en eso, ahí se le va a embolatar el doble al Estado. El doble, porque es una tentación ¿cómo es que dice? El diablo es cuento. Si le dejan ahí esa posibilidad, nada que hacer. Entonces, esa es la regla de el aspecto temporal, el aspecto en el tiempo, cómo aplicamos eso. Ahora, si nos ubicamos en los hechos generadores, ya hablando de ventas, hablemos de una vez que estamos de este primero, que es la causación. Entonces, si hablamos nosotros de ventas de bienes corporales muebles, entonces la causación que tenemos allí es que el IVA se causa en la fecha de emisión de la factura o documento equivalente. Pero ¿qué pasa si no emite factura tal y entrega la mercancía? Mire, la norma está diciendo, o en la entrega lo que sea primero. De tal manera que si en el 2016 realizaron entrega de mercancías y no la facturaron, la norma, pero esto no es de la reforma, esto es de todo el tiempo, esto no es nuevo, esto es de todo el tiempo. Lo que pasa es que tratamos de confundirlo como que es de ahora, no, pero para que lo comparemos. O en la entrega lo que sea primero, porque es que de hecho generador es vender, y vender es el contrato. Vender no es transferir la propiedad de los bienes. Siempre tenemos ese enredo de decir, ¿y qué es venta? Venta es la transferencia del dominio. No, venta no es la transferencia del dominio. Venta es el contrato. Y yo puedo vender sin entregar las mercancías. Una cosa es el contrato y otra cosa la transferencia de la propiedad. Y aquí le dice la misma norma, que es el 429. Le dice, mire, y a falta de esto de entrega, aunque se pacte reserva dominio, condición resolutoria, pacto retroenta. Es decir, yo puedo vender y reservarme la propiedad. ¿Se da cuenta? Vender no es transferir la propiedad. Yo puedo vender y reservarme la propiedad. Yo tengo las mercancías y las venden, los carros los venden y se reserva la propiedad. Y el IVA se genera. Entonces, vender es el contrato. Pero ¿qué pasa si entrega las mercancías y no emite la factura? Si no dijera la norma o en la entrega, pues ¿qué pasaría? Que yo la facturo cuando yo quiera. Y aquí le dicen, no señor, no es cuando usted quiera. Si usted llega a entregar las mercancías primero, en esa fecha es. Es especial, pues claro, si es de un día para otro dentro del mismo periodo no pasa nada. Pero si es en diciembre que entregó las mercancías y la factura en enero, pues ese IVA es de diciembre el 16%, y así haga usted la factura en el 2017, el IVA es del 2016 y allá era el 16%, lo cual indica que en la declaración de IVA de ese periodo, del 2016 al que le correspondiera, ese periodo, allá debe quedar registrado el IVA y toda la operación. Allá quedó, porque entregó la mercancía y se generó el IVA allá. Entonces, hace la factura en 2017. No puede pensar que haga la factura en 2017 con IVA al 16 y lo va a dejar registrado para declararlo en el 2017. Se la cita en bandeja de plata al funcionario que llega allá. 2000 de IVA en 2016, una factura en 2017. Y contabilizado y declarado en el 2017, pues no señor, eso no es así. Si usted deja el 2016 porque usted lo tiene reconocido allá, pero si usted lo va a presentar en la declaración de IVA del 2017, es el 19%. Nada que hacer. Entonces comienza a solucionar el problema, pero ¿por qué? Porque si yo lo entregué, pues entonces reconózcalo allá. Entonces resulta salvando al otro, pero condenándose. Entonces dice, bueno, no, pues tiene que ser como es. Y aquí en esta misma causación, pues va a haber problemas con los nuevos hechos generadores. El IVA en la venta de inmuebles no cambiaron, dejaron igual. Entonces, vamos a coger la misma norma y se la vamos a aplicar a inmuebles. Y entonces el IVA se causa en la fecha de la factura documento equivalente. Si no hay factura
o no hay documento equivalente, será en la entrega. Pero es que los inmuebles, la propiedad no se transfiere por la entrega. La entrega, los modos de adquirir la propiedad, uno de esos modos, la ocupación, la prescripción, la ocupación, la sucesión por causa de muerte, la tradición, la ley. Uno de estos es la tradición. Y esa tradición en los muebles se da con la entrega. Por eso lo pueden manejar fácil. Si no hay factura, ni hay documento equivalente, pues es la entrega, porque es el modo de transferir la propiedad. ¿Y qué ocurre? Si usted transfirió la propiedad del bien, el bien ya está en manos de otra persona, ¿qué contrato hizo? ¿Lo regaló? ¿Lo vendió? ¿Lo permutó? ¿Algún contrato debió celebrar? De esos que implica transferir la propiedad. Porque puede decir, no, lo entregué en consignación. Ah, listo. Ese no implica transferir la propiedad. Lo entregué en prenda. Ese no implica transferir la propiedad. Pero en los muebles. Pero en los inmuebles la propiedad se transfiere es con el registro, la escritura en la oficina de registro. No es con la escritura que transfiere la propiedad. Yo puedo firmar la escritura, recibir la plata, entregar, estar viviendo allá y no es dueño del apartamento, del inmueble. ¿Cuándo es dueño? Cuando la escritura esté registrada. Entonces, por eso hay tanta estafa. Porque cree, paga completo con la escritura y no está pendiente de registrar la escritura y la deja ahí. Y resulta que a ese que vendió le van a embargar bienes y él aparece ya con el inmueble, pues se lo embargan. No, que ya es mío, olvídese, no era suyo. Es del que está ya registrado. Entonces, no podemos decir lo mismo, esto para decir que no es lo mismo decirlo de los muebles para decirlo de los inmuebles. Entonces, o a falta de factura o documento equivalente en la entrega. ¿Y qué tiene que ver? Los inmuebles, ¿cómo se entregan? La entrega real o simbólica. Pero ¿en qué sentido? ¿Y quién va a entregar un inmueble, la posesión de un inmueble, sin haber realizado todo? Es que toda la escritura, todos esos documentos. Entonces, esto no aplica para los inmuebles. Yo pensaría que esto lo pueden salvar con un reglamentario donde diga documento equivalente. Digan, documento equivalente es la promesa de contrato de compraventa o documento equivalente es la escritura, pero van a tener que decir algo ahí, porque si él no emite la factura, dice cuándo le van a exigir que debe recaudar el IVA, cuando venda. Entonces, parece ser que allá le está diciendo que cuando firmen la escritura tienen descontable, entonces se aproxima como que es cuando firmen la escritura. Y entonces, si no hay un documento equivalente que le diga que lo queremos es con el contrato y no con la transferencia de la propiedad, pues va a tener que el contrato decir que es cuando firme la escritura. Y queda igual como lo está diciendo allá para el momento en que se va a causar el IVA. Es lo único que tendrán que arreglar esto para saber ese momento, si él no emite la factura. Pero con los intangibles relacionados con la propiedad industrial, aquí sí hay problema. Porque precisamente la factura, documento equivalente o la entrega, es que esos intangibles no se entregan. Para hacer una operación con un intangible es cuando se registra en la Superintendencia de Industria y Comercio, que le protege, a partir de ahí le protege esa propiedad. Mientras tanto yo puedo vender y el otro comprar. ¿Y ahí qué? Y si no hacen eso, entonces ¿cuánto? Pero peor, cuando hablemos de responsable, es definir y quién es responsable del IVA cuando se venden esos intangibles, que no quedó dicho en la norma. Pero entonces, aquí con relación al momento, o en la entrega, eso no tiene nada que ver con los intangibles. Entonces, también tendrán que decir cómo van a hacer con eso. Pero lo que no van a poder hacer por reglamento es decir que el responsable es alguien diferente al que quedó en la ley, y en la ley no quedó dicho nada. Entonces, ahí va a haber problema con eso. Lo que, en mi parecer, debieron hacer con estos nuevos casos, los inmuebles y los intangibles, es darle tratamiento similar a la venta de aerodinos. Recordemos que los aerodinos están grabados con IVA en todas las operaciones. No es que el que se dedica a vender aerodinos, pues él también, pero también es responsable cualquier persona que ocasionalmente venda su aerolínea. Cuando usted vaya a vender su avioneta, debe generar el IVA. Pero antes, como decía, le tocaba que declarar una sola vez, ir y pagar allá. Entonces, ese manejo es complicado. Entonces, ¿cómo se hace? En 427 rayados que habla de las retenciones, agentes retenedores de IVA,
Dice, la aeronáutica civil será agente retenedor del IVA por las ventas de aerolíneas. Eso debieron hacerlo por los intangibles. Cuando registren la Superintendencia de Industria y Comercio, allá le exigen el IVA y hace la retención de, bueno, ya pagó, ya hizo la retención, listo. ¿Y para qué meterá más nadie aquí en este paseo? Si es la única, las operaciones que se hagan con esos intangibles deben quedar registradas allá. Y si no, pues queda, no ha hecho nada. Se adquiere una marca, una patente, ¿cómo se protege? Pues que te quede inscrito allá, que te debe hacer allá. Y lo mismo con los inmuebles. Eso, para no darle tanta vuelta, es mucho más fácil. Mire, haga una tarifa, diga usted el 3%, o menos, el 5%, como hacen lo que sea, no le importa nada. Al 5% sin descontables y que se cobre cuando se hace el registro de la escritura y sale. Y el Estado, pues ahí sí tiene toda y no mete en tantos problemas el manejo de eso, porque esos descontables están muy complicados de manejar. Entonces, con relación a esos momentos de causación, tenemos esas variantes que es necesario tener presentes en la venta de inmuebles. Pero ese hecho generador que estamos nosotros diciendo que es la venta, el nuevo venta de inmuebles, vivienda, la primer venta, valor más de 26.800 VTs. Y el parágrafo dice que no aplica a la venta de inmuebles que se venda por intermediarios. Eso no sirve para nada lo que escribieron ahí. Porque esto tiene que ver, el parágrafo primero, cuando se venden. Nosotros sabemos que vender bienes usados, una persona que se dedica a vender bienes usados está vendiendo bienes corporales, muebles grabados. Vende muebles, ropa usada, equipo usado, máquinas usadas. Esos bienes normalmente están grabados con IVA. Y ahí no dice que deben ser nuevos. Pueden ser usados. Entonces, hay personas que se dedican a comprar y vender bienes usados. Y entonces, ellos, si una personita compra muebles usados, dinero para por 80, donde todos los muebles los refaccionan y venden muebles usados, y todo eso. Entonces, ellos son responsables del IVA y deben recaudar IVA. Al vender debe recaudar IVA sobre el valor total, porque es una mercancía y él la compró, él la está vendiendo, IVA sobre el valor total. ¿Y qué IVA le descuenta a ese ingreso, a ese IVA generado? No tiene, no es contable. Y es como si arrancara el ciclo de producción. Que lo compró en 10 millones la máquina, los equipos, y lo vendió en 11. Va a tener que decir, el IVA es sobre 11 millones. Y entonces un bien usado que lo vende y él gana hace $1 milloncito de pesos, va a decir 11 millones más el IVA del 19%, ¿cuánto vale más el IVA que lo que él se gana? Y vaya usted y a un comerciante, usted que lo está asesorando y que está mirando lo que está pasando, de sí, tiene que generar el IVA sobre el valor total. Y así es. Y muchos errores que yo tengo que defender es porque le dicen allá que eso son ventas excluidas. ¿Cuáles? Ventas grabadas. Y tenemos que enseñarlo a negociar. Tenemos que decirle, vea, no compre ese bien usado para venderlo. Recíbalo en consignación. Recíbalo en consignación y ahora sí véndalo. Y entonces nos pasamos a la responsabilidad del 438 para intermediarios, inciso cuarto, donde el responsable de ese IVA es el intermediario. Y ese intermediario va a tener que generar IVA sobre una base gravable especial, que está en el 456 del estatuto, que es todo lo que le corresponde al intermediario, y que no puede ser inferior al 3% o al 5% del precio de venta, que lo dice el artículo 457. Y en esa condición lo puede ayudar, le puede hacer que maneje el IVA, y ahí sí el IVA sería sobre lo que él se gana, en contratos de consignación. Porque si el contrato es de comisión, él es un comerciante aparte, independiente, y el IVA sobre la comisión, y aquí el otro está vendiendo el activo fijo, que sobre el activo fijo no se genera IVA. No se puede generar IVA si lo vende directamente él o a través de un consignatario. Pero si lo compra para vender, deja de ser activo fijo y se convierte en mercancía y tome lleve. Entonces, esa figura que aplica para los bienes muebles, aquí le mete que también aplica para los inmuebles de uso residencial. No, no aplica. ¿Por qué? Porque lo que está grabado es la primer venta. Cuando se construye y se vende por primera vez, ahí tiene IVA. Ya, si lo hace a través de un intermediario, ya no es la primera, ya es la segunda, y en la segunda ya no hay IVA.
Entonces, ¿para qué meten eso ahí? Para enredar y para tal, pero le toca a uno comprender qué es lo que maneja ese parágrafo primero para poder decir por qué no quedan metidos esos inmuebles allí. Tengamos en cuenta que esa referencia no sirve para nada allí, porque lo que se graba es la primera venta y no la segunda. Y ese parágrafo habla es para ventas de bienes usados que tienen de ser activos fijos. Eso respecto a ese literal A, como quedó en el hecho generador. Ahora le agregaron el literal B. Sí, como hecho generador, bien, venta o cesión. Ahí no es el licenciamiento, sino la venta o cesión de derechos sobre activos intangibles únicamente asociados a la propiedad industrial. Esa propiedad industrial, esos son los signos distintivos, marcas de denominación de origen, innovaciones técnicas, patentes de inversión, diseños industriales, modelos de utilidad, todo relacionado con la propiedad industrial. Ese es el hecho generador. Pero a ese hecho generador nosotros tenemos que agregarle y quién es responsable del IVA en cada hecho generador. Para completar la causación, y aquí mismo en este hecho generador, veamos quién es responsable del IVA en la venta de bienes muebles. Es importante y prefiero regresarme un poquitico y dejar mejor este responsable para un tema. Tenemos que definir qué es venta y ese artículo sí fue modificado. Ese artículo sí fue modificado, miren, porque dice venta de bien corporal mueble. ¿Y qué es venta? El 429, el 421, que es el que define qué es venta para efectos del IVA, fue modificado. Por eso hablemos primero de esto, porque esto es lo que me da la razón para decir quiénes son responsables en los hechos generadores A y B como quedaron. 421 dice que venta es todo acto que implique transferir el dominio de los bienes corporales muebles. Eso es lo que decía la norma. Y le agregaron inmuebles y de los intangibles. ¿Ya? Esto nos marca una decisión en la ley, que ese nuevo hecho generador del literal B, que es la venta de intangibles, lo asimilaron a la venta de bienes muebles y no lo asimilaron a la prestación de servicios. Y el efecto es importantísimo, porque si lo hubieran dicho en prestación de servicios, el efecto sería diferente con relación a la responsabilidad. Pero aquí se venta es todo acto que implique transferir el dominio de los bienes corporales muebles e inmuebles y de los intangibles del literal B. Une el hecho generador del literal B al del literal A. Ambos venta de bienes muebles. Entonces, en esa medida, tenemos que definir que venta es el contrato de venta de muebles, venta, el contrato de venta de inmuebles y el contrato de venta de intangibles. Entonces, no la transferencia de la propiedad es supletoria. Si no aparece el contrato por ningún lado, pero hay entrega, entonces le van a decir, es aquí. Y por eso lo que estábamos diciendo de que en el 2016, en diciembre, entregó mercancías, porque allá le dicen, vean, factura de máximo hasta el 22 de diciembre, entonces factura hasta ahí. Y ya, pero al otro día siguen diciendo, mándeme mercancía, mande más y mande más. 28, 29, tal, del resto del año. Y factúrelas allá. Esas entregas, el IVA es de 2016. Y la factura allá. Ahora, allá había otro problema, recordemos, que allá ya en el 2017, si va a registrar una adquisición de esas que recibió la materia prima, la recibió en el 2016, o que el servicio fue terminado, prestado en el 2016, pero facturado en el 2017, ese servicio normalmente es una deducción, un costo del que lo adquiere en el 2016. Pero él tenía un problema, y es que en la factura decía 2017, y el 731 rayador dice fecha con la factura, y de ahí aparece que la fecha es requisito, pues para saber de qué periodo es. Y entonces este periodo es 2017. Pero entonces
entonces ahí venía el problema, y entonces yo cómo puedo meter esto donde es si la factura quedó en el 2017. Allá, para que lo revisen, es un tema ya de renta que manejarán. Revisen el artículo 135 de la reforma, que llegue y le dice allá, adicionas el 771-2, para decirle que así tenga la factura con fecha 2017. Si recibió las materias primas del 2016 o el servicio del 2016, eso es del 2016, aún teniendo la factura con fecha 2017, es donde le corresponde. Entonces, le da una solución a un enredo que teníamos siempre ahí frente a eso, y en eso pues, tiene razón en solucionarlo. Entonces, en esto, penta es el contrato, y a esos contratos se le mira el momento de causación. Y lo mismo quedó en los retiros de mercancía del inventario. Entonces, si hay retiro de muebles, pues ya sabemos. Y si hay retiro de inmuebles, de la misma manera, al momento del retiro, se va a generar el IVA. Pero también en venta, dice el literal C del 421, las incorporaciones y transformaciones de bienes grabados producidos cuando se incorporan a inmuebles o a servicios no grabados. ¿Y cómo podemos entender eso? Son tres hechos generados que están en literal C del 421. Ese casi no lo manejan y no aparece por allá mucha información sobre eso, pero el tema es delicado y hay varios procesos en eso. Ejemplo, son tres casos. Producir un bien mueble para incorporárselo al inmueble. El constructor que necesita arena, pero no la compra porque él tiene la mina, la cantera donde extrae la arena, y él de allá extrae arena para sus obras. ¿Él a quién está pagando el IVA? Si es él mismo el dueño. Entonces, ¿qué le dice la norma? Señor, usted que está utilizando arena que usted produce y con eso le está incorporando al inmueble, señor, eso es venta para efectos del IVA. Debe generar el IVA. Cuando pase de ese centro de costos la arena para acá, en ese momento debe generar el IVA. Ese es el momento cuando abre el documento para hacer ese traslado allí. Y así cantidad que produce la mezcla asfáltica, pero ¿por qué la produce? Él mismo la produce, no la compra. Y entonces, ¿cómo la produce? Pues compra materiales, compra asfalto, compra arena, lo que sea, produce un bien y lo incorpora. Pues vender es producir internamente un bien mueble que necesite para incorporárselo al inmueble. O al servicio no grabado, de una vez, es lo mismo. El de la funeraria que ve servicios funerarios que no excluidos de IVA y que produce los cajones, produce todo lo que necesita ya, y él no factura eso, él factura el servicio funerario, todo excluido. ¿Y qué pasa con el IVA? Los bienes muebles que usted hizo producción y se los incorporó al servicio no grabado. Señor, eso es venta. Deben llevar separados en la contabilidad, generar el IVA, presentar su declaración de IVA. Eso hace rato que es así. Yo he tenido varios procesos frente a eso, la DIAN, porque los jóvenes dicen, no, yo no sabía. Y no, literal C del 421. Y entonces le hacen un cambio porque la otra es producción de bienes grabados y transformarlos en no grabados. Ahí ya no es incorporarlos, es transformarlos en no grabados. De eso es escaso, pero ¿qué pasó? Que aquí le reformaron quitándole producción de bien corporal mueble, le tacharon ahí, desapareció corporal mueble. Entonces, ¿cómo queda? La producción de bien grabado y transformarlo en no grabado. Eso lo cambió la reforma, lo cambió. Y aquí le agrega lo siguiente: la producción de un bien grabado y transformarlo en no grabado para venderlo, cuando tales bienes hayan sido creados, eso es nuevo también, construidos, fabricados, elaborados, procesados por quien efectúa la transformación. Entonces, le agregan un término creados. Eso no aplica para los bienes muebles, porque los bienes muebles se construyen, se fabrican, se elaboran, se procesan, se producen. Los inmuebles también. Los intangibles sí son creados. Entonces le agregaron eso. Entonces uno dice, bueno, también metieron este nuevo hecho generador como venta, pero eso no tiene aplicación. Veamos por qué no aplica eso. Bueno, le doy un ejemplo de transformación. Las arepas de maíz quedaron excluidas de IVA, lo sabemos todos los lados, quedaron excluidas de IVA. Pero resulta que la masa para hacer arepa está grabada con IVA. Yo a un supermercado, un kilo de masa para hacer arepas, eso tiene IVA al 19. Y entonces, si la misma persona compra el maíz, lo muele, hace la masa para hacer arepas, la procesa, y la vende al 19, pero no, él no la vende, la transforma en arepas
excluidas de IVA. Y entonces, si este productor de ese bien excluido comprara la masa, le tocaría pagar el IVA. Pero este que la produce, ¿a quién está pagando el IVA? Entonces, internamente le toca generar el IVA. Y entonces acá, pues, ¿qué pasó? Cuando metieron para medianoche que las arepas estaban excluidas, se le olvidó decir que la masa también. Porque hace toda la carrera, porque esto estructural no tiene nada. Entonces, porque deberían hacer todo que coincida. Entonces, de esa manera, ahí tenemos un ejemplo. Ahora, ¿cómo puede uno aplicar eso si hablamos de inmuebles? Que construir un inmueble grabado de esos que ya sabemos, de vivienda de superior a 26.820 y transformarlo en no grabado. No sé, fraccionarlo, dividirlo en todo, si ustedes quieren tener un valor, no sé. Si llega a hacer alguna cosa parecida ahí, que lo transforme en no grabado, inmediatamente aquí la norma entraría a suplir y a decirle, señor, usted al construirlo está construyendo un bien grabado como sus descontables, pero en esa medida lo transformó en no grabado. Ahí me dice que en dos no grabados, pero lo transformó en no grabado. Entonces puede ser en dos no grabados, que fraccionó, pero eso, una vivienda es decir, no tiene sentido, pero es como que lo que puede uno aplicar ahí. Y en este sitio ahora, aquí que puede quedar en esto, producir un intangible grabado con la propiedad industrial y transformarlo en intangible no grabado. Es una patente transformarla en qué, entonces no pienso que tenga aplicación. Entonces, eso es de la reforma estructural. Entonces, pues hay que decirlo porque de pronto van a leer y comienzan a encontrar los términos ahí como que esto para qué fue. Entonces, eso no fue para nada. ¿Sí? ¿Por qué? Entonces, con relación a estos bienes, la responsabilidad, ya tenemos dicho que en la misma reforma asimiló el literal A y el B en uno solo y lo definió como venta. Entonces, si decimos nosotros que es responsable del IVA en las ventas de bienes corporales muebles, ¿quién? El 437, literal A, los comerciantes, cualquiera que sean los sitios de producción y distribución en la que actúen y quienes sin ser comerciante de forma habitual ejecuten actos similar, o sea, cualquier persona que habitualmente se quiera comprar a vender. De tal manera que una persona que vendió los muebles de la casa no es habitual. Y uno dice, no, es un habitual, no me preocupe. Y dice, no, pero es que yo tengo el hábito de cambiar muebles cada 15 años. Eso es un hábito, eso es habitual. No, eso no es habitual. Eso no es habitual. Entonces, que se dedique a comprar y vender. Ese es el responsable. Y hay unas excepciones con los aerodinos que decíamos. Si compra una materia prima respecto a la cual tuvo derecho a descontar y la vende, el 437, el último inciso, dice la responsabilidad se extiende también a la venta de bienes culturales de muebles, aunque no se enajene dentro del giro ordinario del negocio, pero respecto a cuya adquisición o importación se hubiera generado derecho a descuento. Entonces, si usted compra una materia prima, tuvo derecho a descontar y la vende o la regala, lo que sea, eso es venta para efectos del IVA y debe recaudar el IVA. Entonces, es una excepción a las ventas habituales. Muchas veces venden la materia prima o venden los desperdicios. No es basura, ahí como es chatarra, ¿qué tal? ¿Qué no hay qué? No, en ese contexto estaba vendiendo bienes grabados, porque cuando los compró tuvo derecho a descontar. Entonces no pueden llegar y sacar, decir que es basura y que eso no genera IVA. Son desperdicios y eso generaría IVA. Si al comprarlo tuvo derecho a descontar. Si una fábrica de medicamentos no tiene derecho a descontar y vende una materia prima, pues no tiene problema, pues no se dedica a vender cajas de cartón. Y cuando las compró tampoco tuvo derecho a descontar, pues no tiene problema. Ahora, apliquemos esto a los inmuebles. ¿Quién es responsable? Igual el vendedor habitual, el que se dedica a eso. No la persona que en su finca, en su casa, en su lote, y voy a construir una casita para mí, y entonces, y de pronto decidió venderla. Es la primera venta, porque él la construyó el tiempo que lleve. Es la primera venta. ¿Se aplica el IVA? No, él no se dedica a eso. Pero en esto hay que tener en cuenta, porque es que a veces la habitualidad la tratan de considerar como que es la habitualidad, como que es más de una venta. No, puede ser una venta y ser habitual. Una persona pues yo me voy a dedicar a construir vivienda especial de tal valor o no sé qué, y me dedico a eso. Puede ser una y todo el año pasó y apenas hizo una y la vendió.
¿Es habitual? Sí, claro, habitual. La habitualidad no se mide por el número de operaciones, porque pueden ser muchas ventas y no ser habitual, o puede ser una venta y ser habitual. Entonces, no podemos considerar que esté tranquilo, porque es que usted que se dedica, usted apenas como hace una, usted no tiene, no, claro que es habitual. Eso hay que considerarlo para esta responsabilidad. Pero la que sí se salió del contexto es la de los intangibles, porque la única forma es aplicarle la misma del 437, porque quedó dentro de ese hecho generador. No hay otra norma en ninguna parte de la reforma que diga quién es responsable del IVA en la venta de intangibles relacionados con la propiedad industrial. Pero está un 437 que aplica para ese literal B, porque es venta también de bien y ahí quedó unido. Y entonces vamos a simularlo como lo establece la norma. ¿Quién es responsable? El vendedor habitual, el comerciante de esos bienes. No el que sea comerciante y tiene una marca y la vende, no, es que esa marca para él no es una mercancía disponible para la venta. Y entonces si él vende esa marca, yo le digo, tranquilo, ¿usted se dedica a vender marcas? No, no, en ninguna parte dice que es la venta ocasional. Entonces, para él no se dedica a eso. Y descubrieron que es una marca, una patente protegida y la vende. Me parece que aquí falla porque nadie se dedica habitualmente a vender marcas. Y si lo hacen, lo está vendiendo de otros para ganar comisiones y la comisión está grabada. Pero que compre y venda marcas, eso no podía quedar ahí dentro de los muebles ni dentro de los inmuebles. Es lo que yo extraño dentro de la norma, porque esto tendría a ese hecho generador nuevo, el literal B, debieron darle quién es responsable, cuál es la base gravable, en qué momento de causa el IVA y la territorialidad. Y funcionaría. Pero lo dejaron ni siquiera cojo, sin nada. Lo pegaron allá donde no queda dentro de ese contexto. Entonces ahí, en ese momento que si vendió una marca, la pregunta que me están preguntando, yo le digo, no, pues usted se dedica a vender marcas, y no, entonces hágale tranquilo, porque es que no hay una norma que le diga que la venta ocasional de marcas hace responsable a la persona que lo vende de esa manera. Eso respecto de esa responsabilidad. Ahora, siguiendo con este hecho generador, venta de bienes corporales muebles, he explicado ya lo que es venta, lo que cambió allá. Con relación al tratamiento de los bienes, pues queda más amplio el contexto. Que uno del Código Civil dice los bienes son incorporables y corporales. Inicialmente decía los incorporables ninguno. Desde la ley 788 del 2002 se grabó el primer incorporal que fue el juego de suerte y azar. Pues el que compra un juego de suerte y azar está comprando el derecho para quitarle un premio. Entonces, desde cuando eso ya quedó grabado. Y ahora le agregan el intangible asociado a la propiedad industrial, con los problemas que tiene, pero por lo menos como hecho generador está. Y los corporales están los inmuebles que no están sometidos, arrancó ya el primero, porque de ahí vendrán los de uso comercial y de ahí van a mirar cómo se estructura. Y los muebles, en eso quedaron igual. Y entonces los bienes corporales muebles sigue la misma clasificación, la tarifa que pasa al 19, todos quedan al 19 excepto los excluidos, los exentos, los de tarifa del 5 y la tarifa general que es del 19. Y que hay unos a nivel monofásico y ahora aparece un monofásico especial, o la gaseosa que sigue igual y en forma general todos los demás bienes. Para que un bien tenga un tratamiento responsable en una de las fases especiales, en la primera, en la intermedia, en la final, es porque una norma lo tiene que indicar. Esto porque yo estoy ya oyendo conferencias y por un lado otro, que los licores que quedaron grabados a nivel de los productores, dígame la norma que dice eso y con mucho gusto estamos de acuerdo. Ninguna parte dice, eso quiere decir que los licores están grabados en toda la fase. Entonces, aquí una mirada frente a estos bienes, ¿cómo quedar? No sin antes advertir, no podemos confundir los excluidos con los exentos. Eso es un tema de no acabar, esto no es de la reforma. Pues parecía que se iba a acabar eso, que los dejaran grabados en dos tarifas y tal. Pero recordemos que los exentos son exentos y tienen una responsabilidad especial en cabeza del productor.
en cabeza del comercializador son excluidos. ¿Eso qué quiere decir? Que los que son responsables del IVA por vender bienes exentos tienen que ser productor. Y esa definición de productor la define el artículo 440 del estatuto. ¿Quién es productor de carne, leche, huevos, tatá? Ya dice quién es productor. Porque si es el comercializador, ya no es responsable. A veces dice, vende y vende carne, y bueno, usted vende carne, listo, la carne está exenta. Sí, pero tiene que preguntarle, ¿usted es el productor o usted es comercializador? ¿Usted compra para vender o compra los novillos o los cría, los sacrifica y vende la carne? Entonces, uno es productor, el otro no. ¿Cuál es la diferencia? El exento tiene derecho a los descontables, presenta su declaración bimestral, tiene derecho a devolución de los IVA para que los consumidores no paguemos el IVA en esos consumos. En cambio, ese excluido queda por fuera del manejo del IVA. Tener eso con claridad porque hay que clasificarlos para el momento de prestar la declaración. Y las exportaciones, que es un problema de territorialidad. Entonces, frente a estos bienes, quiero hacer un paréntesis y hacerle una claridad, y es que yo tengo el material con todo lo que utilizo para las clases. Entonces me parecía que comenzar a recortar, yo les entrego el material completo, para que todos tengan el material completo y puedan guiarse con eso, porque es útil y pienso que lo hice y le trabajé en Navidad a ustedes. Sí, porque uno se sienta, no, con mucho gusto. Uno se sienta allá y una ratica preguntaba, oiga, todos bailando y tal, y yo como, ¿qué hago aquí? De verdad, yo amo lo que hago, que es enseñar. Entonces, esto lo compartimos con muchísimo gusto. Entonces, quedan todos los bienes grabados al 19 y llegan bienes aquí grabados al 19 como la gasolina de la CPM. Siguió grabada con el impuesto al consumo y aparece grabada ahora con la tarifa del 19%. Entonces, ahorita habrá una responsabilidad especial que tenemos que manejar. Vienen todos al 19. Ahora, especiales aparece una modificación a los bienes excluidos. Dale una revisadita así en general para decir, la mayoría de excluidos que eran los del plan de gas vehicular los pasaron al 5. Aquí agregaron unas matricas que tenían problemas los videros, porque solo habían unos que estaban excluidos, que eran los de la 060220. Entonces agregaron la 060290, que las demás plantas vivas incluían sus raíces. Entonces amplía la condición de las viveros para que muchas otras matricas de esas queden excluidas del IVA. ¿Qué cambiaron acá? Aquí lo que hacen neumáticos, esto para tractores, lo que hacen es una reclasificación del arancel. Eso estaba, sigue, pero como el arancel que se aplica tuvo unos cambios, entonces lo que hacen es acomodarlo. Pero este sí cambia. La madera en bruto, que estaba excluida, todos acerríos, venden tablas, todo eso está grabado. Pero la madera en bruto estaba excluida. Entonces queda grabada al 5%. Es una medida ecológica, entonces ya en todos estos que vendan este tipo de maderas en bruto, como sea, quedan grabadas con IVA, arrancaron al 5. Estos recipientes, todos eran del gas vehicular, estas cuchillas, estas también estaban excluidas. Cuchillas y hojas cortantes para máquinas agrícolas, me parece absolutamente extraño que en las guadañas que utilizan para potreros, que eso estaba excluido, lo grababan. No se pueden agregar los potreros, es más costoso. Los carburadores, todo esto de plan de gas vehicular, excluido. Sistemas de riego también hacen es una clasificación, reclasificación del arancel. Ahí tampoco hay. Los tractores de uso también, de uso agropecuario, también son reclasificaciones entre partidas arancelarias. Y esta pues sí salió también del estadio. Las armas de guerra estaban excluidas y ahora pasan a ser exentas, ahora les devuelven el IVA a los productores. Ahí hay que estimular esa producción de armas. Habrán fábricas por ahí que necesitan legalizarlas, alguna cosa. Entonces entran bien con saldo a favor y que les devuelven el IVA. Los productos de soporte nutricional, unos suplementos dietarios los agregaron ahí como excluidos. Quitaron el petróleo crudo excluido y
queda grabado con tarifa general. En los computadores personales de escritorio o portátiles que estaban excluidos, pero con una base excluida de 82 VTs, la bajan a 50 VTs. Estamos en una época donde se quiere generalizar todo lo que sea digital, y entonces es mejor que los computadores sí paguen IVA. Entonces le bajan de 82 VTs a 50 VTs. Es eso, tiene que ser estructural, que coincida lo que quieren hacer por unos lados, que coincida con todo. Entonces, por unas cosas sí y para otras lo alejan. La gasolina, la CPM, que estaban aquí excluidos, desaparecieron excluidos. Y vaya y dele vuelta y vuelta y dice, en ninguna otra parte quedó, pues quedó los 16. Estos dispositivos móviles fueron los que retiraron. Y estos son nuevos, pero lo reclasifican también y le agregan tabletas y celulares, porque la norma anterior decía tabletas y tablets. Entonces aquí tabletas y celulares, pero también le bajaron la base a 22 VTs. Esta base era de 43 VTs y se la bajan a 22, pero incluyen celulares. El asfalto que estaba excluido quedó grabado al 16. Eso es una buena medida. Es una buena medida porque producir mezcla asfáltica que está grabada con asfalto excluido, ¿qué estaba pasando? Todos los IVAs del asfalto, ¿qué hacía? Se acumulaban al asfalto. Y llega con eso a producir, porque nadie pavimenta carreteras con asfalto. Se pavimenta es con mezcla asfáltica. Entonces, ni modo de utilizar el asfalto para pavimentar carreteras. Pero si queda excluido los IVAs, todos acumulaban al precio. Y esa es la materia prima para hacer mezcla asfáltica. Entonces quedaba mezcla asfáltica grabada aplicando IVA sobre los IVAs que estaban incluidos en el asfalto. Pues quiten la cadena y déjenla toda grabada para que el consumidor al final pague el 16 y no resulte pagando 16 sobre 16, que es lo que debe ser. Entonces en ese sentido es bien retirarlo de ahí. Hay unas ventas que se hacen desde acá, que la DIAN primero dijo, no, es solamente lo que importa, y no, lo que se vende, y aquí también para esos departamentos, Amazonas, Guainía y López, están excluidas alimentos para consumo humano, animal, vestuario, tal, elementos de aseo. El reglamentario dice que es eso. Y le agregaron bicicletas, motocicletas y motocarros. En los sectores son muy utilizados, excluidos cuando venden de aquí para allá. Claro, si se importan también. Los productos que compran e introduzcan al departamento del Amazonas. Esto estaba en el 481 como exento y pasa aquí al artículo de excluidos. Ya en la importación da lo mismo decir exento o excluido. Da lo mismo, porque si está excluido, ¿cuánto paga? No, no hay tarifa. Y si está exento, ¿cuánto paga? Paga cero. Pues igual, no paga nada. Entonces, lo que hicieron fue traerlo de allá para acá. Eso no es nuevo. Una maquinaria para emisiones de gases, efecto invernadero, entra también como nuevo bien excluido. Y el petróleo crudo, que pasó de grabado, dejaron una excepción cuando se paga, cuando es recibido por la Agencia Nacional de Hidrocarburos como pago de regalías. Entonces, esos cambios se dieron aquí frente a los bienes excluidos. Con relación a los bienes exentos, entonces aquí están los del artículo 477, los del 477. Entonces aquí agregan uno con mucha, sí, tenían que hacerlo desde hace rato, la carne de cuy, deliciosa. ¿Cómo era posible que todas las otras carnes exentas, los productores les devuelven el IVA menos a ellos? Y ellos iban a vender carne esta en cualquier sitio, supermercado, grabado con IVA. Ahora el 19, pues ¿cómo pueden entrar al mercado a vender esto, carne que se producen allá en Nariña? Entonces quedan exentos como las otras, en igualdad de condiciones. Y de los camarones y langostinos que tanto defendió el ministro actual en la reforma pasada, que era muy importante tener eso exento. Abre la nevera, una persona que no tiene un poquito y dice, pues, ¿cómo va a pagar IVA? Y abre la nevera, si es que hay nevera, y a mirar a ver dónde están los camarones, los langostinos. Hombre, ¿cómo van a meter eso ahí como exento para que no paguen IVA? Eso debe estar grabado con IVA y con tarifa general. Pero saltaron, dejaron eso siempre los que sean de cultivo. Entonces, esos son los nuevos bienes exentos. Y
armas de guerra. Pasaron de excluidas a exentas. El cambio es que aquí son exentas y tienen derecho a la devolución de los IVAs pagados en la producción de esos bienes. Me parece que eso no debería ser. Entonces, eso con relación a los bienes exentos. Pero aquí quiero hacer notar este parágrafo segundo, que estaba como parágrafo primero. Yo ahorita le decía, en los bienes exentos son responsables únicamente los productores. ¿Por qué? Porque es que el parágrafo segundo dice, los productores de los bienes de que trata el presente artículo se consideran responsables del impuesto en la venta. ¿Quiénes? Los productores. Los demás no. La persona que importa carne o bienes exentos para vender, él no. Él ya vende un bien excluido. O la persona que compra un bien exento para venderlo, él ya realiza una operación excluida. Únicamente el que los produce. Es lo que dice aquí el parágrafo segundo. Y que están obligados a llevar contabilidad para efectos fiscales. Entonces, con relación a los bienes exentos, estos cambios. Con relación a los bienes excluidos. Quiero hacer un comentario aquí del artículo segundo de la ley 98 del 93, que es la ley del libro, y que los libros de carácter científico y cultural están en el 478. Miren, esto que acabamos de decir, que son responsables los productores, dice con relación a los bienes del 477, no con relación a los bienes del 478, que son los libros de carácter científico y cultural. Y la ley viene diciendo que no son, ¿cómo sabemos si un libro es de carácter científico y cultural? Entonces vamos a decir, todos son de carácter científico y cultural, excepto los que la ley del libro dice que no. Y entonces dice que no son los de horóscopos, fotonovelas, modas, publicaciones pornográficas, tiras cómicas, historietas gráficas, pueden usar. En consecuencia, esos quedarían grabados. Pero vino la Corte Constitucional y dijo, de esos que están ahí diciendo que no son de carácter científico y cultural, sí lo son las tiras cómicas, las fotonovelas, la historieta gráfica. Entonces lo retiraron de ahí. ¿Y qué quedó? No son de carácter científico y cultural. Los demás todos son de carácter científico y cultural, así uno piense que no. Los horóscopos, modas, publicaciones pornográficas y juegos de azar. Y hasta ahí es lo que es aplicable. Pero el comentario que voy a hacer es que en el decreto único tributario trajeron como vigente una norma reglamentaria de esto anterior a la ley 98-93. Como si no hubieran sabido que eso ya no puede ser aplicable. Entonces, al decreto único usted lo va a encontrar, y si usted se va a guiar por el decreto único reglamentario, allá dice, no son de carácter científico y cultural los libros de horóscopos, modas y juegos de azar. Entonces quiere decir que la pornografía, de acuerdo al reglamentario, queda exenta. Claro, pues esculturales sí, indudable, pero no de IVA. Entonces, y esta norma era anterior, por eso en mi parecer, esto que está en el decreto único tributario no puede aplicarse por encima de la ley 98-93. Entonces, cuando vayan a mirar, pronto que les toque, aparezca esto, cómo se pasa si un libro está o no, pues no mire el reglamentario que pusieron ahí, táchelo para no ir a cometer errores. Porque si la pornografía está grabada o está exenta, de acuerdo a esto, está exenta. Pero de acuerdo a la ley 98 no está grabada. Es el comentario para que no lo vayamos a guiarnos por ese reglamentario. Ahora uno puede decir, bueno, pero ahí dice que está, sí, pero la otra también está vigente. Y la otra es ley. Pienso que no puede uno decir eso, y más cuando el reglamentario trae una norma anterior a la ley. Que si la norma fuera posterior, pues uno dice, bueno, es que lo hicieron, pero lo único que puede concluir es que el que lo hizo no tiene ni idea de eso. Bienes grabados al 5%. Pero venga aquí en el artículo 481, algo importante. Siguió igual los servicios que se exportan, todo, pero aquí unos cambios. En el literal F dice los impresos contemplados en el artículo 478, ya con las aclaraciones que acabamos de decir. Y los productores e importadores de cuadernos. Ese fue un problema de la ley 1607, que metieron aquí los productores de cuadernos. Y entonces uno dice, un productor de cuadernos vende los cuadernos exentos. Pero la pregunta es si la que nos hacían
pregunta enseguida es, venga, yo no produzco los cuadernos, yo compro los cuadernos para venderlos. ¿Qué tratamiento le debo dar? Entonces uno decía, vamos a buscarlo en el 477 que están los exentos. No, no está. En los fluidos no está. En los del 5 no está. ¿Qué he tenido que concluir? Que los cuadernos están grabados hoy a tarifa del 19. Y hoy igual, tendríamos que decir que están al 19. Pero aquí dice que están exentos, los productores e importadores de cuadernos de tipo escolar. Pero en ninguna parte dice los cuadernos de tipo escolar qué tratamiento tienen. Entonces el reglamentario que hicieron solamente para los productores fue, es decir, que los cuadernos de tipo escolar están exentos. Están exentos. Sin saber en dónde, pero el reglamentario están exentos. Y entonces la exención esa se aplica a productores e importadores. Entonces, los cuadernos que se importen para venderlos, lo mismo que los libros que se importen para venderlos, el importador cuando venda realiza una operación exenta. ¿Y eso qué quiere decir? Que él va a tener IVA descontable, no por costos porque los cuadernos están exentos, pero papelería y otros IVA de gastos o de algún costo adicional, ese IVA será descontable y será para pedir la devolución. Es lo mismo en estos dos. En cambio, en los otros exentos del 477, como allá dice que el responsable del productor, ¿qué quiere decir? Que solo el que lo produce y vende, cuando vende realiza operación exenta. Pero si la otra persona compra un bien exento para venderlo, ya no es responsable. Si importa un bien exento para venderlo, ya no es responsable. En cambio, aquí está diciendo que los productores y los importadores. Y la restricción es para los del 477 y no para los del 478. Diferencia importante. Y los diarios, publicaciones periódicas, impresos, incluso ilustrados o con publicidad. Así con los contenidos y así como los contenidos de las suscripciones de ediciones digitales de los periódicos, las revistas y los libros. Habían quedado únicamente los impresos exentos. Y entonces allá les devolvían el IVA, pero los digitales no. Los digitales habían quedado grabados. Entonces aquí los incluyen como exentos. Pues que eso es lo que se está buscando, que se generalice estas publicaciones también por medios digitales. Esos quedaron exentos. Pero eso tiene un problema. Y es que una persona que produzca libros digitales y los vende para el exterior son exportaciones. Entonces, ¿qué toca hacer? ¿Qué les toca hacer allí? Reglamentar esas devoluciones. Porque si va a pedir la devolución, muy seguramente le van a decir allá, demuéstrelo con las guías aéreas. Es que eso no se manda en una compañía de transporte, eso se va por el medio, por internet. Y entonces, eso algunos países como la Comunidad Europea lo maneja más como servicios, porque es un libro electrónico, y un libro electrónico pues es un incorporado, sale por internet, entonces darle el tratamiento de bien corporal mueble tiene esa dificultad. Entonces tener cuidado que si vende una suscripción a un libro, en la factura pues no vaya a decir suscripción a la base de datos tal o suscripción a tal, porque si es una suscripción es grabado con IVA. Tiene que decir es que vende un libro, para que no tenga problemas, porque cuando digo, no, usted no está vendiendo libros, usted vende una suscripción, porque es que esto se maneja, es que le dan un PIN, que le dan, no sé, una clave de acceso para que entre una base de datos. Entonces, ¿cómo es el libro electrónico? Pero están exentos. El productor de eso viene exento. Entonces, esa es una situación especial para estos bienes que son incorporables. Y con relación a los del 5% de especial manejo, los licores, que les decía inicialmente. Primero salió la ley 1816 del 2016, salió unos días antes de la reforma, donde regula el impuesto departamental al consumo, lo aumenta, lo agrega, lo organiza y tiene un componente específico y un componente al valor. Es allá un problema en el productor. Pero el artículo 32 dice que en el párrafo dice, a partir del 1 de enero del 2017 quedarán grabados con el impuesto a las ventas a la tarifa del 5% los bienes sujetos al impuesto al consumo, aperitivo y similares de que trata el 202 de la ley 223 del 95 y los que se encuentren sujetos al pago de la participación del impuesto al consumo. Entonces, ahí uno dice que cuando los venda el productor o cuando los venda el responsable del impuesto al consumo, está diciendo cuáles, los
Y esos bienes que también tienen allá, quedan acá con IVA. Y aquí quedaron. Antes de la reforma, los pasaron a ser grabados con IVA. Ahora, viene días después, unos 2 o 3 días después, la reforma tributaria. Y entonces aquí, allí habían quedado como un parágrafo en el 468-1. Y ahora aquí, lo que hace en el numeral 2, dice, a partir de ya salen del parágrafo del 468, que nadie se hace imprimirlo, entonces ahora ya queda como numeral 2 del 460, este lo alcanzó en 3 días, ya, pero cambiaron de puesto. Entonces, a partir del 1 de enero de 2017, los bienes sujetos a participación, impuesto al consumo de licores, vinos, objetivos similares, ¿de qué trata? ¿Qué es lo que está diciendo de ellos? Ah, aquí está, 468 viene grabado al 5. Adicionalmente, todos a partir del primero, esos bienes. Es que estén los que quedan grabados al 5. Y tampoco dice que cuando los vende el productor o cuando los venda el importador. Entonces, en todos los casos quedan grabados. Entonces, eso con relación al tratamiento de estos bienes. En la responsabilidad que hablábamos de los bienes, agregar acá unos casitos especiales, unos casos especiales. Con los bienes exentos ya hemos venido insistiendo a nivel productor. Con los licores a nivel plurifásico lo acabamos de decir. Con la cerveza sigue solamente responsable el productor, el importador. Con la gaseosa el productor, el importador, su vinculado económico. Pero aparece aquí una nueva responsabilidad con relación al artículo 444, que es el de los derivados del petróleo. Entonces, ¿cómo quedó este tema? Primero debemos decir que productos derivados del petróleo hay unos que son combustibles, otros que son lubricantes, son varios los bienes. Pero respecto a la responsabilidad, en todos estaba que únicamente el productor, el importador o su vinculado económico. Y entonces lo que le agregan como nuevos responsables los distribuidores mayoristas y o comercializadores industriales. Entonces viene el problema. La pregunta que está haciendo, oye, una persona que se dedica a comprar y vender aceite, pero se inscribió como mayorista en el código de actividades, dice, yo soy mayorista. Entonces dice, yo soy distribuidor mayorista. Y entonces yo entro como responsable, porque como estos bienes estaban y siguen grabados en cabeza del productor, del importador, de los vinculados económicos, entonces dice, yo, pero como aquí ahora dice que distribuidor mayorista, y si yo soy distribuidor mayorista, soy nuevo responsable del IVA. Mi parecer frente a eso es lo siguiente. Se ubica uno en la ley, sale eso, lo lee uno, y uno dice, la primera pregunta es, bueno, ¿y quién es distribuidor mayorista? Si yo voy a buscar el diccionario de la lengua o los códigos, allá sí hay unos mayoristas, otros minoristas, y no es sino que se inscriba allá. Pero yo acudo a la ley que maneja todo el comercio de los bienes, productos derivados del petróleo, que es el Ministerio de Minas. Y el Ministerio de Minas sacó su decreto reglamentario, que es el decreto 1073 del 2015. Así como salió el de impuestos nacionales, salió el de Minas, el de turismo, el de todos, les dio por hacer eso, con una numeración absolutamente complicada. No sabe por qué hacen esto. Pero entonces allá aparece a una definición de distribuidor mayorista y los requisitos que debe reunir una persona para ser distribuidor mayorista, y solamente aplica para los distribuidores de combustible, o sea, gasolina, CPM y los que son combustibles, y allá mismo definen cuáles son los combustibles, y en esa definición no está las grasas, son los lubricantes, y a ellos no les toca ninguna condición para ser distribuidor mayorista. Aquí sí dice distribuidor mayorista toda persona natural o jurídica dedicada a ejercer la distribución de combustibles líquidos derivados de petróleo. No aplica para distribuidores de aceite. Y esa es distribución a través de una planta de abastecimiento, conforme lo señalado, para que nos aprendamos el nuevo presente, el artículo 2211283. Nada que hacer, ese es el artículo. Y siguiente, el decreto 10 de 2015. Y si es comercializador industrial, es el distribuidor minorista que utilizando vehículos tipo carrocería, tanque o barcazas habilitados
artículo 2, 2, 3, 90. Entonces, y allá también define qué es distribuidor minorista. Toda persona natural o jurídica dedicada a ejercer la distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo al consumidor final a través de una estación de servicio o como comercializador industrial existente. Eso quiere decir que un distribuidor minorista, esos venden en estaciones de servicio. Y él sí puede ser comercializador industrial y distribuidor minorista. Entonces él sí puede tener las ventas que haga de esos productos en la estación de servicio, son ventas excluidas. Las de los derivados del petróleo, incluyendo los combustibles, gasolina, EPM, aceites, grasas, esas son ventas excluidas en el distribuidor minorista, que es la estación de servicio. Pero él puede vender gasolina o CPM en su condición de comercializador industrial, y esas sí van a estar grabadas. Y entonces lo que él venda grabado, pues opera normal el IVA. El IVA recaudado tiene sus IVA descontables y determina y presenta su declaración, pero va a tener estas ventas excluidas que le van a afectar los descontables comunes, por gastos comunes, básicamente. Y también por costos, porque, bueno, lo que ellos no pueden hacer es que la gasolina que está en el comercializador, en el mayorista, llevarla para la estación de servicio. Ellos la compran allá para llevarle ese fin específico. Pero, a no ser que la Administración de Impuestos saque un reglamento para cambiar esto, cosa que no puede hacer la DIAN, porque eso es del Ministerio de Minas. Es un tema especial del Ministerio de Minas. Yo me guío por esto y ese es mi argumento y yo se lo defiendo en cualquier momento. Que me diga que distribuye grasas y es distribuidor mayorista, hágale como está haciendo, usted no necesita sin inscribirse, allá no tiene ningún problema. En cambio, para estos, que son distribuidores de combustible, que sí está definido, a ellos sí les aplica este tratamiento. Entonces, quedamos en que esta responsabilidad aplica para combustibles, son responsables los productores, importadores, titulares económicos, los distribuidores mayoristas y los comercializadores industriales. El distribuidor minorista ya no es responsable. En cambio, para grasas, aceites, lubricantes y otros productos Qué gordito se tiró la conferencia, ¿sí o no? Sí. Tranquila que la otra dura como 3 horas, entonces, pero me interesaba era que viéramos, mire cómo ese hecho generador o ese hecho grabado, ¿cierto? La ley lo está modificando en ciertas oportunidades, ¿listo? Importante, muchas cosas sí. Observen también, digamos, la posición de mi profe, y es esa, ¿cierto? De mirar uno, comienza uno a hablar de las leyes, y observen también que tocamos la ley 1607, ¿estamos? Entonces, eso es lo que digamos, lo que quiero que tengamos claro es que los impuestos no son ya que se implementaron el año pasado y entonces a partir de ahí no. Eso viene trayendo mucha historia, digámoslo así, y lo que se van haciendo es actualizaciones, ¿listo? Muy bien. Entonces, con todo lo que hemos observado y visto y eso, ahora sí que es el hecho grabado. No sé. ¿Mm? Que ya se me encarretó, oígame, Liliana se voló. Qué cosa tan irregular. ¿Listo? Con todo lo que han visto ya sí tienen una definición de qué sería lo que podíamos hablar nosotros como el hecho grabado o no, o todavía no. Pues yo diría que podemos definir el hecho grabado como la circunstancia de consecuencias jurídicas y económicas, no sé. Ujú. Económicas, por ahí vamos. ¿Qué me dice Verónica? Y de pronto que por mandato, pues, o sea, la ley nos exige como a una obligación, a dar origen a una obligación tributaria, no sé. Ujú. Muy bien. ¿Y qué me dice Geraldine? Pues, profe, sí, yo también, o sea, yo le veo como más que gracias a ese hecho, o sea, a esa acción, es que se puede generar el cobro de un impuesto, o sea, el cobro del IVA, ¿sí? Entonces, Ok. yo lo defino es más como eso, como que gracias a esa acción es que es posible que se efectúe el cobro de un impuesto. ¿A cuál acción?
Ojo, ojo que no es que la esté diciendo que estamos, Ese hecho, estamos, sí, al hecho. Al hecho, al hecho, al hecho. ¿a cuál Al- hecho? ¿Cómo? ¿A cuál hecho? Pues el de Verónica, yo le... comprar, vender, comercializar. Eso, por ahí vamos, ¿cierto? ¿Y qué me dice Verónica? Ya también se voló, ¿sí o no? Lo mismo, profe, que es una obligación tributaria a la que estamos pues comprometidos con el Estado por el hecho de comercializar, vender y cosas así. Ujú. Correcto. Ali nos dijo una palabra muy interesante, ¿cierto? Que vamos a retomar aquí, ¿cierto? Porque en realidad, si nosotros miramos, ¿cierto? El, digamos, un hecho grabado está constituido por hechos económicos, ¿sí o no? Ujú. Que se presentan en el desarrollo. Escribamos porque después yo les hablo y se me van a decir también. ¿Listo? Entonces póngale ahí, hecho grabado. Listo, ya ahorita les digo la definición, pero quiero que lleguemos al contexto. Entonces decimos que, básicamente, como una introducción sería ahí, ¿cierto? Básicamente, el hecho grabado, coma, lo constituyen hechos económicos que se presentan en el desarrollo de cualquier actividad como son, dos puntos, coma, como son, ¿cierto? Dos puntos. Entonces, está ahí al ladito, dos puntos, entonces colocamos hechos económicos. Vamos a mirar. Dentro de esos hechos económicos, ¿cierto? Tenemos, póngale, hechos económicos, dos puntos. Primero, obtener ingresos. ¿Listo? ¿Cómo puedo yo obtener ingresos? Cuando hablamos de obtener ingresos como tal, es cuando yo estoy efectuando ¿qué? Por ejemplo, un trabajo, ¿cierto? Yo trabajo y Recibiendo algo a obtengo, cambio de un beneficio, ¿no, profe? ¿cómo? Recibiendo algo como en una contraprestación de un servicio. Sí, correcto. Entonces, si yo estoy trabajando, que es el servicio que estoy prestando, obviamente yo estoy obteniendo ingresos. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos? Sí, señor. Segundo, celebrar contratos. ¿Cuál pan? ¿Dónde? Tercero, uy, jueguito, ¿qué pasó? Se enloqueció toda esta gente. ¿Sí me entendieron? Sí, profe. Entonces dijimos, celebrar contratos, primero, obtener ingresos. Sí. ¿Listo? Segundo, celebrar contratos. Ujú. Tercero, importar. Cuarto, exportar. ¿Listo? 5, consumir. Entre paréntesis, coloquémosle gasto, ¿cierto? Básicamente. Te consume es un gasto. Y sexto, poseer bienes. Esos son hechos económicos, ¿listo? Entonces ya decíamos, yo tengo ingresos porque trabajo, ¿cierto? Celebro contratos, por ejemplo, un contrato de arrendamiento. ¿Listo? Estoy celebrando un contrato, pues también a la final estoy persiguiendo ¿qué? Ingresos, ¿cierto? ¿Puedo celebrar un contrato también de prestación de servicios? Sí, también. Muy bien. Importar. Cuando yo importo, generalmente, ¿cierto? Ese es un hecho que se considera grabado, ¿correcto? Porque recuerden que, bueno, uno cuando está determinando ¿cómo se llama esto? El valor de una importación, ¿cierto? ¿Cuánto es lo que tengo que pagar de tributos aduaneros? Entonces, en los tributos aduaneros me dicen, mire, usted tiene el CIF, costo seguro y flete, ¿cierto? Vamos a decir que solamente tengo esos, y a esos valores usted le saca, ¿cierto? Sobre esos valores usted calcula el IVA, ¿correcto? Entonces, que esa importación está grabada, ¿listo? La mayoría.
exportar. ¿Será que cuando yo exporto lo hago con el fin, con fin de obtener ingresos? ¿Ustedes qué opinan? Claro, profe, ¿no? Claro, sí, claro, Claro, generalmente sí. usted dice, mire, yo tengo un amigo donde yo hace unos años era revisor fiscal, el contador, me dijo, yo no vuelvo a trabajar en contabilidad, me voy a dedicar a la exportación de guchúas al Japón, ¿sí? Le ha ido muy bien. Ese ya ni siquiera dice, ya ni saluda, pero pues le fue muy bien con ese cambio que hizo de actividad, ¿cierto? Entonces él decía, no es que de pronto el ingreso lo estamos viendo y obviamente él aprovechó la oportunidad, ¿cierto? Yo creo que ahorita ustedes han escuchado que también han crecido mucho las exportaciones de aguacates, ¿correcto? Que mucha gente del área del café, de por allá al Quindío, Armenia y ese tipo de cosas, como el café ha bajado tanto el precio, ¿cierto? Se dedicaron nada más a tener cultivos de aguacate. ¿Se han leído algo de eso o no? Cuéntame la verdad. La verdad no. Eso. Hay que mirar, ¿cierto? Porque eso es chévere. El aguacate ese pequeñito que ustedes ven, el aguacate Hass, ¿cierto? Que es HASS, ese es uno de los que están exportando muchísimo, ¿listo? Y han crecido muchísimo los cultivos. De pronto, es que lo que pasa es que el tiempo es tan corto y yo tengo mucha información de eso, pero también por lo que le toca a uno leer para varias cosas. Pero, digamos, la importancia está ver, nosotros no sabemos en qué momento vamos a estar en una empresa de tipo, ¿sí o no? ¿Vamos? Entonces, tener más o menos, no nominarlo todo, pero sí tener algo de conocimiento al respecto. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ahora sí, por fin, vamos a colocar definición. ¿Cierto? Vamos a colocar una definición de ese hecho. Grabar. Y decimos que el hecho grabado es un hecho económico considerado por la ley sustancial de un tributo. ¿Se acuerda cuál es la ley sustancial? No se les olvide, es la que nos dice cuál es el hecho grabado, cuáles son los sujetos Ah, sí, 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 activos. sí. Mosca y con esa vaina que pronto les preguntan eso y otra vez vuelven y se la echan. Bueno, dijimos que considerado por la ley sustancial de un tributo como un elemento generador de la obligación tributaria. ¿Listo? Punto seguido. Profe, disculpe, yo quedé como ley sustancial del tributo y ¿qué sigue, profe? Considerado por la ley sustancial de un tributo como un elemento generador de la obligación tributaria. ¿Listo? Entonces decimos punto seguido. Desde el punto de vista económico, lo que pretende todo tributo es en realidad sustraer parte de la renta. Coma, generada por los factores productivos en diversas formas o circunstancias. Punto y coma. Es decir, que desde el punto de vista económico, el hecho grabado se centra en la renta.
coma, considerada en sus distintas fases. ¿Listo? Muy bien. Entonces, decíamos, por ejemplo, a veces de pronto uno escucha a los campesinos, ¿cierto? Están hablando entre ellos y le dice, mire, comadre o compadre, ahorita entra la época de, ¿cierto? Digamos, la época de los cultivos de zanahoria o de papa criolla, qué sé yo, ¿listo? Y entonces le pregunta a uno al otro y le dice, mire, ¿le va a invertir, compadre? Y el compadre dice, no, yo no le voy a invertir a ese cultivo porque a mí no me renta, ¿correcto? Y a veces a las personas se les hace extraño cuando ellos dicen, a mí no me renta y ellos están utilizando bien el término, ¿correcto? Si nosotros estamos trabajando, nuestra renta de dónde proviene? De los ingresos, ¿sí o no? Si yo efectúo un contrato, perdón, efectúo contratos, ¿de dónde están efectuando, de dónde provienen esas rentas? Pues de la ejecución de contratos. O sea, ve, lo que se decía, ¿no? Yo a veces, o hay un dicho por ahí que dice que nadie compra pan para vender pan. Y yo digo, lo que pasa es que mejor, nadie compra pan para vender pan al mismo valor. Porque cuando yo compro pan, vendo es pan, no vendo burro ni naciono. A veces se discuten conmigo y les digo, es eso. Eso es Usted verdad, utiliza mal los conceptos. Es correcto. Ustedes, por ejemplo, yo podía en un momento determinado, digo, voy a contratar a Verónica, ¿cierto? Me contratan a mí para hacer una auditoría o una revisión, entonces voy a contratar a Verónica. Verónica, necesito que me ayude con esta cuestión. Vamos a hacer una revisión del control interno de esta compañía. ¿Cuánto me cobra? Entonces Verónica de pronto me dice, yo le cobro 1.000.000 de pesos, ¿correcto? Y digo, ah, bueno, listo, déjeme, yo le confirmo. Entonces yo, ¿qué hago? ¿Cierto? Si yo estoy representando ante el cliente, yo voy al cliente y le digo, sí, le vamos a efectuar eso, yo voy a enviar uno de los funcionarios y el servicio que le vamos a prestar le vale 2.000.000 de pesos, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa? Para mí, lo que yo le pago a Verónica está constituido como un costo, ¿cierto? El costo de yo poder percibir ese ingreso de 2.000.000 es de 1.000.000. ¿Listo? Alguien me dirá, uy, pero tan explotador. No. Lo que pasa es que de aquí a mañana Verónica se va y el que tiene que responder, ¿quién es? La compañía. ¿Sí? Si de pronto algo quedó mal hecho. ¿Estamos claros? Sí, señor. Para que vayan aprendiendo cómo es mi forma de negociación. ¿Sí? Uy, ya llegó la hora. Ay, no me acuerdo. ¿Listo? Muy bien, por favor, enciéndame las camaritas ahí porque para por lo menos para verlas para verlas el día de hoy. Oiga, ¿y Liliana al fin se voló o qué? ¿Qué cosa Que a ella le tan... molesta mucho el internet donde ella vive. Ah, yo pensé que me iba a decir que le molesta mucho el novio, porque pues qué cosa tan irregular. ¿Sí o No, y no? ella donde se conecta es donde la abuelita. Ah, ok. Bueno, será medio perdonarla, será, ¿sí o no? Medio digo yo, medio. Muy bien. Hasta ahí vamos claros. Miren, vuelvo y repito, miren todas las connotaciones que traen esos impuestos, ¿no? Que es donde uno dice, tenemos que meternos en la norma. A veces de pronto uno dice, ay, no, que no sé qué, mire, es que ahí cobran 100.000 pesos por una declaración de renta. Y queda mal hecha. ¿Listo? Entonces, a veces dicen, a mí casi nadie me contrata a hacer declaraciones de renta porque yo soy muy costoso. Ay, no, ¿usted cuánto me cobra? 2.000.000 de... Uy, pero todo eso, allí me la hacen en 200. Ah, pues mándela a hacer allá, no sé, 13, para que se pone no se preocupe, a mí no, conmigo no se preocupe, ¿listo? Sí, Después les doy unas tarifitas ahí que a mí es que me parece que uno tiene que comenzar a darle valor a su profesión. Eso de que ustedes estén con esas ganas de dormir que tienen, perdón, digo, con esas ganas de trabajar que tienen y tener que sentarse aquí a esto para recibir una clase, a mí me parece que es un sacrificio y eso tiene que valer. ¿Estamos claros? Uno Sí, no señor. puede estar regalando tampoco el servicio. Pero hay más de uno que pelea conmigo porque yo les digo eso, pero eso es cierto. A veces es mejor además, miren, las responsabilidades a veces son muy amplias, ¿cierto? Y uno no se da cuenta. Entonces, por eso yo a la mayoría de las personas les digo, mire, contrátense bien para que no tengan inconvenientes, ¿listo? Sí, Y señor. muchas veces mire,
A veces esto que yo les digo les vale más. Yo más o menos llevo en el área contable 37 años. Yo créanme que yo más o menos conozco esto, ¿correcto? Y pues uno mira, analiza lo que les puede servir a ustedes más adelante. Hay personas que no les interesa a veces lo que uno dice, pero créanme que eso les va a servir. Póngale mucho cuidado a lo que le dicen los viejos, ¿cierto? Porque los viejos de pronto pues, precisamente tienen esa oportunidad, ¿cierto? Independientemente de que no hubiéramos vivido en la época del celular y no sé qué y todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Que estemos ahorita, digamos, ya que nos vamos viviendo la época, pero pues igual también entendemos muchas cosas que entendemos y de ahí de esas experiencias que hemos tenido nosotros es que ya salen las grandes transformaciones del mundo, ¿listo? Que mi Sí. Dios me las bendiga, un buen fin de Gracias, semana. profe. Hablamos el lunes y Dios. Este lunes no es festivo, mosca ahí, ¿no? Este lunes sí hay que producir, entonces nos vemos el lunes si Dios quiere. Bueno, Dios me Listo. les gracias, bendiga y profe. buen Hasta fin de luego. Gracias, semana, ¿no? Muy profe. bien. Chao. Bueno, Chao, gracias. Julián. Bueno, que estén muy bien. ¿Cómo? Chao, profe. Gracias. Chao, linda, Dios te bendiga.